Bienvenidos a Yo Amo la Física. Hoy hablaremos sobre la segunda ley de Newton, conocida también como la ley fundamental de la dinámica. Esta ley establece que la fuerza que se aplica sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo experimentará un cambio en su aceleración. Por lo tanto, si aumenta la fuerza, aumentará la aceleración. Es inversamente proporcional a su masa, porque si la masa aumenta aplicando la misma fuerza, la aceleración va a disminuir, porque se va a requerir un mayor esfuerzo para poder igualar a esa aceleración. Por lo tanto, si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Es inversamente proporcional. Tenemos este primer ejemplo cuando un hombre intenta mover un objeto aplicando una fuerza F1. Ese objeto va a adquirir una aceleración A1 debido a la fuerza que está experimentando. Si el hombrecito duplica su fuerza dos veces, sería dos veces la fuerza A1, su aceleración también aumentará en ese mismo factor, ya que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Pero si la masa de estos cuerpos aumenta, digamos que esta masa aumenta dos veces, la aceleración va a disminuir. Quiere decir que esta aceleración disminuye a la mitad debido a que la masa aumentó en un factor de 2. Entonces, esa es la relación que hay entre la fuerza y la aceleración y la masa y la aceleración, denominada la ley fundamental de la dinámica o la ley de Newton. Les traigo entonces un ejercicio donde nos piden calcular la aceleración y la tensión en el siguiente sistema en movimiento. Nos dan los valores de las masas y el coeficiente de rozamiento. Como el sistema está en movimiento, debemos identificar cómo esta masa cuelga y esta está sobre la mesa, quiere decir que el sistema entraría en movimiento de esta manera. Este sería el sentido del movimiento. Entonces, para que esta masa se mueva, esta tiene que alargar, por lo tanto ambas van a estar en movimiento. Antes de iniciar, debemos identificar a las fuerzas que interactúan en este sistema. Entonces podemos evidenciar que la tensión en la cuerda es una fuerza que está llevando a que este cuerpo se mueva, la tensión en esa cuerda. Hay otras fuerzas que interactúan y es la fuerza de fricción que no deja que este cuerpo se mueva fácilmente. Vamos a llamarla Fr. Es una fuerza que se opone al movimiento. Y hay una fuerza de peso que es el peso del cuerpo producto de la masa por la gravedad, donde también habrá un vector normal que tendrá la misma magnitud que el peso del cuerpo 1. Se llama vector normal, ya que la mesa no lo deja caer. Por ende, como la mesa no lo deja caer, habrá un vector normal hacia arriba de la misma magnitud del peso. Entonces, podemos decir que ya tenemos las fuerzas que interactúan en este cuerpo. Las fuerzas que interactúan en el cuerpo 2, vamos a llamar este peso 1 y este vamos a llamarlo el peso 2, que es la fuerza que hace que el cuerpo caiga. Pero hay una fuerza también que no deja que ese cuerpo caiga y es la fuerza de tensión que está en la cuerda. Es una tensión que está en la cuerda. Esa tensión, como es la misma cuerda, es igual. Es igual porque es la misma cuerda. Ahora, debemos analizar primero el cuerpo 1 o el cuerpo 2. Vamos a iniciar con el cuerpo 1. Debemos partir desde el concepto que fuerza es igual a masa por aceleración. Aceleración y fuerza magnitudes vectoriales, porque tienen dirección, sentido y magnitud. Entonces, el cuerpo 1, ¿cómo lo analizamos? Debemos hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Por qué? Porque el movimiento del cuerpo es en el eje X.
como está sobre una superficie, se mueve hacia acá. Esta sería la dirección del movimiento. En el eje Y no se mueve. Por lo tanto, en el eje X sería la tensión menos lo que se opone a la tensión, la fuerza de fricción. Esa sería la sumatoria de las fuerzas en X. Es decir, que si partimos de aquí y la fuerza que tenemos nosotros es esta sumatoria, podemos expresarlo así: la tensión menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. Pero, ¿cuál masa? La masa del cuerpo 1, es decir, la masa 1. Por lo tanto, esta sería una ecuación que tenemos para utilizar más adelante. Si hacemos las sumatorias de las fuerzas en el eje Y para el cuerpo 1, vamos a determinar que es 0, porque en el eje Y no se está moviendo. El objeto se mueve solamente en el eje X. Por lo tanto, la fuerza en el eje Y es 0. Seguidamente, analizamos el cuerpo 2. Podemos decir que en el cuerpo 2 tenemos el movimiento del cuerpo sería hacia acá abajo porque está cayendo, se está moviendo. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas en el cuerpo 2 están en Y, ¿cierto? La sumatoria de las fuerzas en el cuerpo 2 están en Y, no se está moviendo en X, está en el eje vertical. Quiere decir que en dirección al movimiento está el peso. Y lo que se opone a ese movimiento sería la tensión de la cuerda. Por lo tanto, esta sería mi sumatoria de las fuerzas en Y para el cuerpo 2. Partiendo de la ecuación fundamental, podemos decir que todo esto que está aquí sería esta fuerza. Sería el peso 2 menos la tensión igual a masa por aceleración. Pero como estamos hablando de la masa 2, ponemos masa 2 y ya tenemos nuestra segunda ecuación. Con esas dos ecuaciones podemos seguir resolviendo nuestro problema. Entonces, seguidamente podemos reescribir las ecuaciones, la ecuación respecto al cuerpo 1 y la ecuación respecto al cuerpo 2, y podemos realizar una sumatoria entre esas dos ecuaciones. Y es que vamos a sumar estas fuerzas. La fuerza del cuerpo 1 sería la tensión 1 menos la fuerza de fricción, más la fuerza 2 del cuerpo 2, que sería el peso 2 menos la tensión. Eso sería igual a la sumatoria de las masas por las aceleraciones de cada cuerpo. Sería masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Si nos damos cuenta, hay dos factores semejantes, que sería la tensión. Podemos cancelarla, ya que esta está positiva y esta negativa, se cancelan. Podemos reorganizar la ecuación y escribirla de la siguiente manera: el peso 2 menos la fuerza de fricción. Y acá podemos reorganizar y sacar factor común de la aceleración. Y nos queda la masa 1 más la masa 2. Por lo tanto, podemos despejar de esta ecuación la aceleración y encontrar la forma de expresarla. Sería el peso 2 menos la fuerza de fricción entre la masa 1 más la masa 2. Esta sería la ecuación que necesitaríamos para poder encontrar la aceleración de cada cuerpo. Si se fijan, básicamente es la aceleración fuerza entre masa. Esta es la expresión simple y esta es la expresión que involucra a las fuerzas que están en el sistema y a las masas que están en el sistema. Entonces, con esta expresión podemos calcular la aceleración de ambos cuerpos. Seguidamente tenemos la masa 1 y la masa 2, que principalmente nos las dieron en el ejercicio. Lo que no tenemos es el peso 2 y la fuerza de fricción. Debemos recordar que el peso es igual a masa por gravedad. Teniendo en cuenta eso, el peso 2 lo podemos calcular. Y nos queda que el peso 2 serían 40 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado.
y nos dará la magnitud del peso. Si realizamos esa operación, la magnitud del peso sería 392 newtons. 392 newtons. Ya tenemos el valor del peso 2. Necesitaríamos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el resultado del coeficiente de fricción por el vector normal. Recuerden que la primera caja está sobre una superficie. La primera caja está sobre una superficie y el peso de esa caja es proporcional al vector normal. Quiere decir que el peso de la caja, el peso del cuerpo 1, que es masa por gravedad, sería igual al vector normal. Por lo tanto, lo podríamos calcular. Podríamos decir que el peso 1 es igual a la masa, que son 30 kilogramos, por 9.8 metros por segundo cuadrado. El cuerpo 1 tendrá un peso total de 294 newtons. Es decir, que el peso 1 es igual al vector normal. Y podemos reemplazarlo en esta ecuación para poder encontrar la fuerza de fricción. Entonces, teniendo el vector normal, que es igual al peso 1, podemos calcular la fuerza de fricción con el coeficiente de fricción, que es el valor que tiene el material, que tiene la superficie por donde se está desplazando el cuerpo 1 que está sobre la superficie. Entonces, podemos decir que el vector normal es 294 newtons. Por lo tanto, la fuerza de fricción que tiene el cuerpo 1 son 58,8 newtons. Ahora, estos dos valores, podemos reemplazarlos en la ecuación de la aceleración para poder encontrar la aceleración a la cual se mueven esos cuerpos. Entonces tenemos que la aceleración de los cuerpos va a ser igual al peso 2, que ya lo habíamos calculado, y nos dio un total de 392 newtons, menos la fuerza de fricción, 58,8 newtons, entre la sumatoria de las masas, 30 más 40, 70 kilogramos. Por lo tanto, esto nos daría 333,2 newtons entre 70 kilogramos. Eso nos daría una aceleración de 4,76 metros por segundo cuadrado. Esta sería la aceleración a la cual se mueven ambos cuerpos, debido a que los cuerpos se mueven al mismo tiempo. Luego, para poder calcular la tensión, podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, despejar la tensión y encontrar su valor. Vamos a tomar la primera ecuación. Si despejamos la tensión de la primera ecuación, nos quedaría la tensión igual a masa 1 por aceleración. Como está negativo, la fuerza de fricción pasa a positivo. Sería fuerza de fricción. Entonces nos quedaría la tensión igual masa 1, 30 kilogramos, por la aceleración, 4,76 metros por segundo, más la fuerza de fricción que nos dio 58,8 newtons. Resolviendo toda la operación, nos quedaría un total de 200,6 newtons. Es decir, que la tensión de la cuerda que sostiene a ambas, que une a ambas masas, es de 201,6 newtons.